Yo, profe, disculpe, tengo una duda. Diga. No entendí muy bien lo que era el diagrama de Venn y, o sea, lo leí varias veces, pero no lo entendí bien. Si usted me podría dar una explicación bien de eso. Los diagramas de Venn, sí, generalmente son dibujos que representan conjuntos, ¿sí? O relaciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado de que teníamos siempre una proposición P, ¿sí? Y una proposición Q, ¿vamos? Las proposiciones juegan el papel, digamos, de que si uno las compone, de armar enunciados, ¿sí? Un enunciado matemático, no sé si te acordás lo que es eso. Sí, me acuerdo. Bueno, el enunciado puede ser verdadero o puede ser falso, ¿estamos? Entonces, eh, y tenemos distintas formas de elaborar un enunciado matemático, ¿sí? Supongamos que tenemos una proposición P y otra proposición Q. Entonces, la forma de armar un enunciado matemático nosotros tenemos P entonces Q, ¿sí? Que es la implicación. ¿Estamos? Podemos armar una proposición estableciendo relaciones de conjunción bueno, que es el I, ¿sí? Entre P y Q. Y tenemos el O, estableciendo relaciones de disyunción, P, O, Q. ¿Estamos? Entonces le voy a poner un numerito a cada uno de estos tipos de proposiciones que serían compuestas. ¿Estamos? P y Q. P sería una proposición simple. Q sería una proposición simple. ¿Estamos? Y si nosotros establecemos conectores lógicos entre esas proposiciones simples, lo que hacemos es armar proposiciones compuestas, es decir, enunciados compuestos. ¿Estamos? Las tres formas de enunciado compuesto que propone el libro son la implicación, conjunción y la disyunción. ¿Me seguí hasta acá? Sí, profe, le sigo. Bueno, entonces, cada una, ¿sí?, de estos tipos de proposiciones compuestas, lo que dice el libro es que los podemos representar mediante diagramas de Venn. Entonces, ¿cómo hacer un diagrama de Venn que represente una implicación? ¿Sí? Entonces, lo que decía es que siempre es un rectángulo, un diagrama de Venn. El dibujito inicia con un rectángulo porque ese rectángulo representaría el universo, digamos, de todos los elementos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener un conjunto con una letra Q mayúscula, es decir, no con la Q minúscula, Q mayúscula. Este conjunto de Q mayúscula va a representar a todos los elementos del universo que cumplen con las condiciones que establece la proposición simple Q minúscula. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes acá? Sí. Bueno, entonces, para que, después, P va a representar el conjunto de todos los elementos del universo que cumplen con las condiciones de la proposición P minúscula, ¿sí? Todos los elementos que cumplan con las condiciones que establece la proposición P minúscula van a cumplir con las condiciones que establece la proposición Q. ¿Estamos? Eso es lo que establece la implicación. La implicación, como es una proposición, tiene dos opciones, ¿cierto? Puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos un elemento que está dentro del conjunto P, va a ser verdadera. ¿Estamos?
Si tomamos un elemento que esté fuera del conjunto P, por ejemplo, puede estar en el conjunto Q y no ser parte del conjunto P, o puede estar fuera de Q, entonces la implicación, vamos a estar en este caso y va a ser falsa. Vamos a escribir con el diagrama de Venn de la implicación. Vamos con el diagrama de Venn ahora para el caso de la conjunción. Caso 2, que es de la conjunción. También vamos a tener un rectángulo y ahora las condiciones que cumple el conjunto P, perdón, la P mayúscula va a ser el conjunto de todos los elementos del universo que cumplen con las condiciones de esta proposición simple P minúscula. ¿Estamos? Y la proposición y el conjunto Q mayúscula, ¿estamos? Va a ser el conjunto de todos los elementos del universo que cumplen con las condiciones de la proposición Q minúscula. ¿Sí? Es importante resaltar que para conjuntos usamos las letras mayúsculas, mientras que para proposiciones o enunciados vamos a utilizar las letras P minúscula. ¿Estamos? Entonces, para que sea, también estamos en el mismo caso, una conjunción, ¿sí? Es un enunciado compuesto, ¿sí? Por P y Q. Y tiene, como todo enunciado, dos posibilidades. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué caso va a ser verdadero? Bueno, si tenemos un elemento, ¿sí? Que forma parte del conjunto P y forma parte del conjunto Q, entonces en ese caso la conjunción es verdadera. Para eso el elemento tiene que pertenecer a la intersección de los dos conjuntos P y Q. ¿Estamos? En el caso de que un elemento se encontrara, supongamos, solamente en el conjunto P, o que se encontrara, supongamos que tuviera un elemento que se encuentra solamente en P o solamente en Q o fuera, ¿sí? De esos conjuntos, estamos en el caso de un enunciado falso, porque para que sea verdadero, justamente el I me pide que se cumplen las dos cosas. ¿Estamos? En este caso, en el caso anterior, para que sea verdadera la implicación, si se cumplen las condiciones que establece la proposición P minúscula, se estaría garantizando que se cumplen las condiciones de la condición del enunciado Q minúscula. ¿Te das cuenta? Bueno. Es decir, para que sea verdadera la implicación, ¿sí? Si se cumplen las condiciones de P, eso debería de garantizar que se cumplan las condiciones que establece la proposición Q. ¿Cómo está acá? ¿Se entiende o vuelvo? Sí, se entiende, profe. Bueno. Para el caso de la disyunción, ¿sí? Que es el O, es el tercer caso, el diagrama de Venn va a cambiar. ¿Estamos? Estoy poniendo colorcito más grueso. Bueno, para el caso 3 también vamos a tener un rectángulo, ¿sí? Que ese rectángulo va a representar el universo de todos los elementos. ¿Estamos? Entonces, esto es representativo, porque claro que acá P y Q pueden ser conjuntos disjuntos. ¿Se dan cuenta? Todo depende de cómo estén formuladas las proposiciones P y las proposiciones Q. Si P y Q, por ejemplo, si los conjuntos P y Q fueran disjuntos, entonces la conjunción es vacía y no tendríamos ahí ningún enunciado verdadero. Todo depende. Bueno, entonces,
Para la disyunción vamos a llamar P mayúscula al conjunto de todos los elementos del universo que cumplen las condiciones de la proposición P. ¿Sí? Y vamos a llamar Q mayúscula el conjunto de todos los elementos del universo que cumplen las condiciones del enunciado o proposición Q minúscula. Entonces, para que sea verdadera la disyunción, ¿sí? De nuevo, pues tenemos dos opciones, que sea verdadero o que sea falso. Para que sea verdadero, entonces, bueno, el elemento, el O, ¿sí? Debe pertenecer a P, o a Q, o a ambos. ¿Se entiende? Todo podríamos hacerlo siempre con ejemplos. ¿Querés? Sí, profe. Lo que en los ejercicios, lo que no sé si lo hice bien o creo que lo hice mal, fue el 53. ¿Quiere que se lo dicte? Acá lo tengo. Ese fue Decime el que no. ¿Cómo? en qué página estaban. ¿La 8, la 9? En la 10. Bueno. El ejercicio 53. Ese fue el que no, Ah, no lo puedo hacer acá bien. ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? La Sí, 8. Bien. En la 10. ¿Cuál es el? 53. Dice, en los enunciados utilice diagramas de Venn para determinar si el argumento es válido o no. Bueno. ¿Vos viste los videitos que hicimos en el aula virtual? Porque me parece que lo explicamos en uno de los videos. El de ayer, De la clase de la semana anterior. no, creo que no lo he visto, profe, disculpe. Ah, bueno, tengan en cuenta eso, chicos. Siempre que ustedes tengan una duda, yo no tengo drama, porque de todos modos lo que explicamos ahora amplía un poquito más lo anterior. Siempre las dudas vienen bien, pero como para no quedarnos en un solo cosa, porque muchos preguntaron esto, entonces justamente hacemos el video para eso, para no repetir tantas veces, pero bueno. Vamos con el 54. Bueno, nosotros dice que tenemos que utilizar diagramas de Venn para determinar si el argumento es válido o no, es decir, si el razonamiento que ha implicado acá para llegar a la conclusión es válido o no. ¿Estamos? Entonces dice, todos los Boy Scouts están al servicio de los Estados Unidos. Lo primero que uno tendría que hacer es reconocer qué tipo de enunciado es. ¿Sí? Si es una conjunción, es decir, si tenemos una implicación, una conjunción o una disyunción. ¿Qué les parece este enunciado, el 54? Todos los Boy Scouts están al servicio de los Estados Unidos de Disculpe, profe. América. El 53 es el que no entendía. El 54 no lo dice, aunque no sé si son los mismos. Ah, el 53. Todos los Boy Scouts están al servicio de los Estados Unidos de América. ¿Qué tipo de enunciado es? ¿Es un enunciado de una implicación? ¿Es una conjunción o es una disyunción? Sería una conjunción. ¿Mm? Sería una conjunción. Para que sea una conjunción, en el texto te tiene que aparecer siempre la palabra y. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos formas de reconocer en el texto cuando estamos hablando de una disyunción, de una conjunción, de una implicación. Habíamos explicado que, por ejemplo, si para reconocer una conjunción es porque aparece la palabra y en el texto. Para la disyunción es fácil reconocerlo porque aparece la palabra o. En este enunciado, ¿a vos te aparece la palabra y o la palabra o? No, no aparece ninguna de las Bien, dos. entonces no es una conjunción y tampoco es una disyunción. ¿Estamos? ¿Qué podemos decir que es? Es decir, no Entonces, una estaríamos implicación. en este.
Exactamente, es una implicación. Además, fíjate que establece relaciones de pertenencia, porque dice todos los Boy Scouts están al servicio de los Estados Unidos de América. Entonces, si yo tengo mi diagrama de Venn, tengo que pensar y determinar quiénes son los elementos que van a estar dentro de P y quiénes son los elementos que van a estar dentro del conjunto Q. ¿Sí? Entonces hemos dicho que dentro del conjunto P van a estar todos los elementos del universo que cumplan las condiciones que establece el enunciado P minúscula. Y dentro del conjunto Q mayúscula van a estar todos los elementos, ¿sí? Entonces es muy importante acá que vos identifiques quién es la hipótesis, que en este caso sería la proposición P, y cuál es la conclusión. ¿Cuál es para vos la hipótesis y cuál es la conclusión? La hipótesis que diga que ser un la hipótesis sería ser un Boy Scout y la conclusión es estar al servicio de los Estados Unidos o no. Claro, no, sino todos los Boy Scouts. Ah, Es bien. decir, el conjunto P, entonces ahora sería los Boy Scouts. A ver, déjame ver cómo lo escribo. ¿Qué dice el 53? Sí, Scouts. Bueno, ¿sí? ¿Y quién sería la proposición Q? Eh, ¿Quiénes serían todos los elementos? Bueno, primero, ¿cuál sería la proposición Q? estar al servicio de los Estados Unidos. Sí, organizaciones que están al servicio de los Estados Unidos de América, ¿sí? Pueden ser los bomberos, ¿no? Ujú. ¿Vamos? Pueden ser Sí, los bomberos, podrán ser, es decir, yo me tengo que poner a buscar acá. Pueden ser los bomberos, podrán ser, qué sé yo, ahí tendré el conjunto de todos los bomberos, perdón, estarán los bomberos como una organización que está al servicio de los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad, ¿sí? Así como está el conjunto P, adentro del conjunto Q, habrá otras organizaciones también que estarán al servicio de los Estados Unidos, ¿no? sí, eh, los bomberos, los servicios, la policía, las fuerzas de seguridad mayor, ¿te das cuenta? sí. Los médicos, los enfermeros, ¿estamos? Bueno, y volvemos ahora al razonamiento, nos dice que sean, sería una persona, está al servicio de los Estados Unidos de América. O sea que sean es un elemento que pertenece al conjunto Q. Sería sean. ¿Estamos? Sí. ¿Y qué habíamos dicho? Que para que la implicación sea verdadera, ¿sí? Los elementos tienen que estar adentro de P, porque dice que, o sea, si me dijera sean es un Boy Scout, entonces yo podría Ah, concluir que sean está al servicio de los Estados Unidos de América. ¿Estamos? sí, Ahora, sí. que sean al servicio de los Estados Unidos de América, ¿me permite a mí concluir que sean es un Boy Scout? Y no. No, porque sean puede estar acá afuera. ¿Está? Puede como no, pero en particular a mí me dice que sean está al servicio de los Estados Unidos, por lo tanto me dice que está en el conjunto Q. Que esté en el conjunto Q no me garantiza que esté dentro del conjunto P. ¿Sí? Sí. Entonces, como es un elemento que pertenece al Q, pero es decir, está al servicio de los Estados Unidos, no me garantiza a mí que sea un Boy Scout. Por lo tanto, ese razonamiento no es válido. ¿Estamos? O ese tipo Ujú. de razonamiento es, este, digamos, no es lógico. Yo había llegado a la misma conclusión, pero después no sabía cómo diagramarlo, así que me recibió. Gracias, profe.
Claro, me gustaría ver si hay algún ejemplo donde se plantee, justamente, ¿qué pasa? Como está enseñando el razonamiento deductivo, ¿sí? En el razonamiento deductivo se hace uso, ¿sí? Exhaustivo de lo que es, de lo que son las implicaciones, ¿sí? La matemática, el teorema, los corolarios, incluso los postulados, están todos formulados en forma de implicación, ¿sí? Es decir, los teoremas, los corolarios, los postulados, nos garantizan que si se cumplen ciertas condiciones P, te aseguran que se van a cumplir las condiciones Q. ¿Estamos? Pero a su vez, P puede ser una proposición compuesta, ¿sí? Puede ser una conjunción. Es decir, que acá yo tenga que P sea la proposición R y S. ¿Te das cuenta? Y que Q sea una disyunción. Es decir, P puede ser un enunciado compuesto. Q también puede ser un enunciado compuesto. Por ejemplo, si yo dijera, si un cuadrilátero es un paralelogramo y tiene sus diagonales iguales, como proposición P, ¿no? En el caso donde valga la doble implicación, ¿qué pasa? Para que lo vean en el diagrama de Venn. En la doble implicación, el conjunto P y el conjunto Q coinciden. ¿Te das cuenta? Es decir, todos los elementos que cumplen las condiciones del conjunto P también van a cumplir las condiciones del conjunto Q. Ese es lo que le dicen el sí, solo sí, el bicondicional. ¿Estamos? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar muchísimo lo que son el condicional. Dando ese claro, después nosotros podemos trabajar el bicondicional como que P implica Q y que Q implica P. ¿Estamos? Cuando uno tuviera esta proposición compuesta, ¿sí? Que P implique Q y que Q implique P, en ese caso estaríamos con un diagrama de Venn donde los conjuntos P y Q coinciden, es decir, todos los elementos del conjunto P también son elementos del conjunto, es decir, que P está contenido en Q y que Q está contenido en P, para decir que son el mismo conjunto. ¿Estamos? Sí, profe. Este es el bicondicional. Fíjense que el bicondicional es el P, sí, solo sí, Q.